Gracias sublime fluye del Calvario, con su eterna gracia he sido transformado. Gracias sublime. De las redes sociales. Bueno, primero vamos a leer el Salmo 1, les había dicho. El Salmo 1 le llamamos, bueno, yo le llamo la espiral de la iniquidad. Salmo 1, porque realmente es una espiral de iniquidad y obviamente que también trae bendición. Todo salmo trae bendición. Todo salmo empieza a veces con un señalamiento hacia el pecado, empieza con algunas situaciones donde el salmista se siente triste, se siente agobiado, pero siempre termina con una alabanza, termina con una enseñanza, termina con una bendición para nuestro Dios. Bueno, Salmo 1, dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, aquí habla una distinción entre los buenos y los malos, entre los pecadores y los que viven una vida que agrade a Dios, entre los que van en el camino de la iniquidad y entre los que buscan cómo agradar a Dios. La decisión es tuya. Esto no es decisión de Dios, que usted diga, pues, ¿por qué Dios bendice a aquel? ¿Por qué el favor de Dios está en esa persona? Son por las decisiones que cada uno está tomando. Si usted toma la decisión de servir al Señor, el favor del Señor va a estar en su vida. Ahora, si usted toma la decisión de que usted va a llevar su vida bajo sus propios designios de usted mismo y va a usar la palabra de Dios cuando a usted le convenga o cuando a usted le plazca, entonces no espere el favor de Dios. Así es. Aquí le llamo a este pasaje en el versículo 1 la espiral de la iniquidad, o la espiral de la maldad, o la espiral que te conduce al abismo, la espiral que te conduce a las puertas del infierno. Aquí mismo también está el camino que te conduce a la vida eterna. Dice así en el versículo 2, nos da la escalera al éxito, la escalera a la bendición, la escalera al cielo, la escalera al favor de Dios. Pero vamos a estudiar el 1, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. En primer lugar, hay una bienaventuranza, hay una bendición, hay una promesa para aquel que no anduvo en consejo de malos. Ahí empieza la espiral, en el consejo de malos. En primer lugar, hay gente que se empieza a involucrar en la maldad, en los malos caminos, recibiendo consejos de otras personas, o viendo películas, viendo programas, viendo situaciones que les llaman la atención. Aquí involucra los sentidos. Siempre el diablo va a involucrar los sentidos de la persona. Nunca va a apelar al conocimiento, ni a la razón, ni al buen juicio. Siempre el diablo va a apelar a las emociones y al sentido. Es decir, te va a mostrar las cosas apetecibles, te va a mostrar las cosas como que no son tan malas como parecen, como lo que te han dicho, y te dicen, pruébalo para que veas que no es tan malo. Ese es el primer paso hacia el descenso a la escalera, a la espiral de la maldad, de la iniquidad, que te conduce al mero infierno directamente. Hay gente que se va, por ejemplo, a trabajar a otra ciudad, se van a otro estado, y ahí empiezan a involucrarse con amistades y empiezan a agarrar costumbres ajenas a lo que han vivido, a lo que han leído en la palabra del Señor. Estoy hablando de gente cristiana, ¿sí? Que empieza a involucrarse con un poquito de esto, un poquito de lo otro. Tal es el caso de los que viajan, por ejemplo, a esos centros de turísticos como Cancún, Cozumel. Otros se van al norte, otros se van más al norte, se van a Estados Unidos, cuando en su país vivían una vida recatada, una vida decente. Ya, por ejemplo, los que se van de mojado o entran a trabajar a Estados Unidos,
se pierden totalmente en el alcohol, las drogas, como me comentaba una persona, y he escuchado el testimonio de muchas personas. Se fueron supuestamente a trabajar, se volvieron allá drogadictos, alcohólicos, mataron, hicieron desmán y medio, y no solo eso, sino que perdieron incluso su propia vida, y muchos hoy lo lamentan. Bueno, esa es la espiral del fracaso, en el cual empieza a involucrarte con consejos, con oídos atentos a las cosas del mal. Empiezas a ver lo que otros hacen y tú dices, bueno, si eso ellos lo hacen y no les va tan mal y se divierten, yo por qué no. Empieza uno a desearlo. Tal es el caso, es la misma actitud que tuvo el enemigo con Adán y Eva. Primero le mostró a Eva el fruto y le dijo, no es tan malo como Dios te dijo. Realmente no te va a pasar nada. Y empezó a mal aconsejar, es lo primero. Después, ¿qué pasa? El segundo paso dice, ni estuvo en camino de pecadores. Ya en este camino de pecadores vemos al hijo pródigo caminando en pos de la maldad, ya con sus propios pies, con sus propios ojos, con su propia boca, con sus propias manos, haciendo el mal, involucrándose en cosas, en eventos, en situaciones que la Biblia prohíbe, la Biblia te llama, la Biblia te advierte. El consejo del pastor, el consejo de la iglesia, el consejo de los hermanos te han dicho, pero tú no haces caso, y ahí vas caminando ya en una segunda instancia a hacer el pecado, a practicar el pecado. ¿Por qué? Porque te pareció apetecible, así como Eva le pareció apetecible y le empezaron a mal aconsejar, ¿sí? Pero no le dieron la fruta, sino que ella extendió la mano y agarró y la comió. Entonces ya agarró y se puso en el paso, en el camino de los pecadores. Empezó ya ella a practicar el pecado, así como los que les digo se van a esas ciudades o empiezan a involucrarse en la escuela o en el trabajo con amigos. Dice, vamos para acá, no nos va a pasar nada, no va a suceder nada, no va a haber consecuencias, pues todos nos divertimos. Eres joven, te tienes que divertir. Estás joven, ya deja la Biblia para los que están viejitos, ¿sí? Pero hemos visto que muchos no han podido salir de eso, sin embargo, ahí se han muerto. Yo conocí a una persona que así, después del trabajo, se iban a tomar, se iban a las discos, se iban a centros nocturnos, y cada vez era más fuerte la perdición que tenían, cada vez era más fuerte la juerga que tenían, y un día se emborracharon tanto que empezaron a caminar y deambular y no se fijaron que había una gran zanja como de 6 metros de profundidad, y uno de ellos se resbaló, cayó y se quebró la columna vertebral y quedó paralítico de por vida. Obviamente que lo corrieron del trabajo porque no era horas de, o sea, no le sucedió en el trabajo, no le sucedió en horas de trabajo, y lo corrieron, o sea, le buscaron la manera, lo corrieron. Y obviamente cómo lloraba esta persona, cómo lloraba. Decía, si yo pudiera regresar el tiempo, si yo pudiera regresar unos días y haber hecho caso de cuánta gente no me dijo, cuánta gente no me aconsejó, cuánta gente no me dijo, no me advirtió. Sí, porque todos piensan que no le va a suceder nada. Dicen, a mí nunca me ha sucedido nada ni me va a suceder. Pero cuando le sucede, cómo lloran, cómo lo lamentan. Vaya usted a la cárcel. Vaya usted a visitar un día la cárcel, hable con algunos de los que están ahí y se va a dar cuenta cómo se empezaron a involucrar en esta espiral de la iniquidad. Ahí empezaron. Primero escucharon el consejo, le dijeron, no, aquí hay buena paga, aquí hay buena diversión, aquí te vas a divertir. Ya luego, en la tercera etapa, que es ya el suelo, si el final ya de las puertas del infierno, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué significa sentarse en la silla de escarnecedores? Es donde tú ya no solo te malaconsejaron, no solo ya lo empezaste a practicar, sino ahora tú desde la silla empiezas a involucrar a otros. Desde la silla de los pecadores, desde la silla de la iniquidad, desde la silla del orgullo, de la soberbia, desde la silla de la vanidad, ¿sí? De la jactancia, donde ya estás satisfaciendo tus apetitos carnales. Entonces empiezas a involucrar a otras personas, y así como te involucraste, empiezas a involucrar a otros.
empiezas a malinducir a otras personas y empiezas ahora a ser tú el líder que conduce al pecado a muchas personas. Ahora tú eres el que lleva la batuta, ¿sí? En la experiencia de la maldad que has vivido, que sabes que estás mal, sabes que vas a acabar mal, pero tú dices, no, de esta me la voy a librar, de esta voy a salir. Cuando yo quiera salir de esto, lo puedo dejar, lo puedo abandonar, me puedo quitar y no va a pasar nada porque Dios no me ve, además Dios no existe. Se empiezan a burlar de Dios. Pero la Biblia dice acá, bienaventurado el que no se ha involucrado en todas estas cosas. Si tú estás viendo, quizás como el hijo pródigo le contaron, le dijeron, mira, allá lejos en esa gran ciudad, allá hay diversión, dile a tu papá, dile a ese viejo que te dé el dinero y tú vete a divertir, tú estás joven. Entonces lo empezaron a malinducir, a malaconsejar al hijo pródigo, quizás por los que venían a comprar animales a la granja, quizás por los que venían a trabajar en algún momento de paso, y le contaban, no, allá hay mujeres, allá hay vino, allá hay licor, mira, yo he pasado allá, cómo te diviertes, no pasa nada. No pasa nada. Todos le decían, no va a suceder nada. Y el hijo pródigo, no, yo puedo ir y regresar y no pasa nada, no va a pasar nada. Pero cuánta gente no se ha quedado en el camino, como el hijo pródigo lo perdió todo, que hasta las algarrobas, la comida de los marranos, de los cerdos, se lo quería comer. Sí, el desperdicio, la lavaza que le llaman aquí en Tabasco, que es el desperdicio de todas las comidas, la van metiendo en una cubeta y se lo dan al cerdo. Eso quería comer el hijo pródigo, o sea, es un ejemplo. O sea, lo que comen los puercos, eso quería comerlo porque no tenía quien le echara la mano. Así es, así pasa. Los amigos, cuando estés en el problema, no te van a ayudar, te van a dejar solo, te van a abandonar. Y tú dices, no, yo tengo muchos amigos, pero ahí lo vamos a ver cuando realmente se cumpla la palabra de Dios en tu vida. Así es. Y en la escalera, el éxito, dice acá, el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La Biblia, la palabra de Dios, sus principios, sus mandamientos, que ahí esté nuestra delicia. No hay nada mejor como practicar la palabra de Dios, aplicarla a nuestras vidas, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una promesa acá, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. O sea, un árbol frondoso que da su fruto a su tiempo, no es cual tiempo de nosotros, no es cuando nosotros queramos, no es decir, sabe que yo te doy, Señor, un plazo de una semana, si tú me ayudas, bien, si no, yo me voy con el diablo, me voy al mundo, me voy a hacer lo que yo quiera. No, a su tiempo dará el fruto. ¿Cuánta gente ha venido a orar a la iglesia? ¿Cuánta gente no ha venido a pedir al Señor? Pero no persevera, no espera su tiempo, sino agarra, se da la vuelta, dice, ya Dios no me escuchó, ya me voy a hacer con mi vida lo que yo quiera y ahí nos vemos. Da la espalda a Dios, pero dice acá, a su tiempo, a su tiempo. Yo he visto dos tipos de personas, una que persevera y una que se queda a la mitad del camino. Una gran, enorme diferencia. Yo lo he visto realmente y podemos dar el testimonio de muchas personas. Aquí en la iglesia hay personas así. Yo vi a dos amigos que venían a la iglesia con gozo. Uno llamó al otro. Uno se convirtió y llamó al otro. El otro se empezó a involucrar. Tal es el caso que hasta aquí dejó su pandero, pero su cuerpo, su persona, se fue a la calle. El caso es que un joven perseveró y ya estaba a punto de claudicar un día, me decía, ya estaba a punto de desfallecer otro día, me comentaba, y así iba. Yo lo animaba, yo le decía, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas, ten paciencia. Un día se fue por otro lado y lo mismo le dijeron, sigue, permanece, no te desanimes, sigue adelante, le dijo un familiar, y él vino y dijo, sí, voy a seguir, voy a estar firme. Y hoy lo vemos adelante, lo vemos que salió adelante. Y yo veo al otro cómo anda rodando en la calle, cómo anda rodando en la cantina, cómo anda rodando en el vicio, en el alcohol. Le ha ido mal una tras otra. El caso que ya no busca su esquina, pero aún así no quiere buscar de Dios. Aún así dice, voy a salir adelante. Aún así está viendo que se está hundiendo en el pecado, en el vicio, en la maldad. Y aún así sigue diciendo, voy a salir, voy a levantarme. Pero déjame decirte una cosa, sin el mandamiento, sin la palabra de Dios, sin Jesucristo, jamás
vas a poder salir adelante, jamás vas a poder salir del hoyo, porque Él es el que nos rescata del hoyo que nosotros pensamos que no, que estamos bien, pero estamos en un hoyo que no nos damos cuenta. Hay un lugar mejor, hay una situación mejor para la vida de las personas, que es al lado, es a los pies de Jesucristo. Dice aquí que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Así es, nada de que todo lo que me sale mal, todo lo que hago me sale mal, me va mal de mal en peor. No, dice la Biblia acá que todo lo que hace prosperará, le irá bien. Aquí no se trata de riquezas, no se trata de grandes tesoros, se trata de una vida espiritual que va creciendo. ¿Y por qué no? Claro que sí, eres bendecido, te alcanza el dinero, te rinde la economía, si te involucras en cosas espirituales muy bonitas, si Dios te abre puertas materiales también hacia la bendición. Quizás no para muchos como quisieran, que autos, casas, pues no, el Señor no promete eso. El Señor promete que Él suplirá todas tus necesidades, ¿sí? Conforme a su riqueza en gloria. Las riquezas el Señor nos las tiene preparado para aquel y aquella persona que ha vencido hasta el final, que permanece firme. Y si el Señor te bendice acá, cuando tú siembras, el Señor te bendice. Y cuando siembras me refiero a tu vida espiritual, cuando siembras en la palabra de Dios, inviertes tiempo, inviertes dinero, inviertes esfuerzo, inviertes servicio, involucras tu mente, tu cuerpo. Entonces el Señor, claro que sí, te abre puertas que aparentemente están cerradas para ti, para tus hijos. A veces tienes ya problemas con tus hijos en la escuela, en el trabajo. El Señor empieza a abrir puertas y te empieza a bendecir, ¿por qué no? También económicamente te empieza a prosperar, pero no así los malos, dice. No que los malos no sean prosperados. Aquí tenemos al Dios de las riquezas de este mundo. Obviamente que el diablo les da riquezas, pero no esa es la prosperidad que ofrece el Señor. Dice acá que ellos serán arrebatados como el tamo que arrebata el viento. Un día lo vas a ver, un día no van a estar. ¿Cuánta gente yo he visto morir? ¿Cuánta gente en el camino que le hemos hablado de Dios hoy no están? ¿Cuánta gente que se ha burlado del Evangelio? ¿Cuánta gente que se ha burlado de mi ministerio? De este ministerio que el Señor me ha dado de la palabra, con el arpa que ustedes ven al fondo. ¿Sí? La música esa que escuchan es del arpa que yo ejecuto. ¿Cuánta gente se ha burlado? Dice, no, ese no es de Dios, ese es del diablo, ese, el Señor no está con él. Pues toda esa gente yo la he visto morir, hoy ya no está, sinceramente, y no porque yo desee su mal, porque aquí lo dice la palabra del Señor, son como el tamo que arrebata el viento. Ellos te gritan, te insultan, te ofenden, pero no te ofenden a ti, ofenden a Dios, ofenden a la palabra. De hecho, todas sus ofensas yo se las llevo a los pies de Cristo. Mira, Señor, no es a mí que me lo están dando, ellos piensan que es a mí que me están ofendiendo. No, piensan que es a tu iglesia, piensan que es al ministerio que tienes, piensan que es al pastorado que llevas, porque así muchos pastores se han desanimado y han botado la toalla. No, a mí solo me burlan, me tiran, no creen en el ministerio que Dios me ha dado y se van al mundo, se pierden. Pues yo te animo que te levantes, que perseveres, porque un día ellos no van a estar. Y tú que obedeces la palabra del Señor vas a permanecer y vas a dejar un legado para tus hijos y los hijos de tus hijos. Es la promesa de la palabra del Señor. En cambio, el legado de los ricos, el legado de los soberbios no permanece, dice la palabra del Señor. Hasta su nombre es borrado y olvidado. ¿Cuánta gente no ha heredado riquezas, terrenos, y luego al rato sus hijos, cuando ellos se mueren, él se muere, sus hijos cómo se matan? Se matan. Tantos años duró que con esfuerzo que dejara una herencia para sus hijos, para que al otro día, a la semana, al mes que se murió el papá, también se mueren 2, 3 hijos porque se matan a balazos. Yo lo he visto, y todo se pierde, o lo malvenden y luego quedan en la miseria. Así es, dice la palabra del Señor, que el malo no prosperará, sino que será arrebatado como el tamo arrebata el viento. También dice acá que no se levantarán los malos en el juicio en contra de los justos. Dicen, no, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno, aquí cómo podemos ver a pecadores y a los malos en una congregación de los justos. Pues sí, hay iglesias que dentro de su congregación van gente muy mala y perversa.
que se levantan y señalan y dicen, no, ese va a caer, ese no va a durar, ese va a caer en el pecado, Dios no está con él. Dentro de la misma iglesia, ¿cuánta gente no hay así? Yo no creo en su ministerio, ese, así como se viste, y ese que me puede enseñar a mí, en dónde estudió teología para que me enseñe a mí. Hay mucho orgullo en pastores, en líderes, en personas, y él además está más joven que yo. ¿Qué me puede enseñar? ¿Qué me puede enseñar a mí? Hay mucho orgullo. Estos son los pecadores. Este es el orgullo, la jactancia que hay dentro de la misma iglesia. Hay líderes, hay pastores, hay ministros, hay cristianos que no tienen un corazón humilde de decir. Ni siquiera el apóstol Pablo dijo, miren, yo ya aprendí y yo ya sé todo, me la sé de todas a todas, así que pregúntenme. No, el apóstol Pablo dijo, ni yo mismo pretendo haberlo alcanzado todo. ¿Cómo hay cristianos que pretenden saberlo todo? ¿Cómo hay pastores y ministros que en 2, 3, 4 años, 10 años de ministerio dicen, no, yo ya me la sé de todas a todos? A mí ese que me va a venir a enseñar, No, dice la palabra del Señor que tenemos que ser humildes. ¿Por qué? Porque ellos no podrán levantar la mano contra de ti. Dice la palabra del Señor que toda arma forjada, ¿sí?, en contra de ti no prosperará. Tú condenarás la boca de los impíos, de los que se levantan a blasfemar en tu contra. Y aquí no se refiere que lo condenarás tú, que tú les eches maleficio y le pidas a Dios que les caiga una maldición. No, se trata de que tú vas a ver cómo ellos caen. Así es, la boca de nosotros nunca debe de dar una injuria en contra de esas personas. Al contrario, debe de bendecirlos y debe de dar una palabra de misericordia hacia ellos, así como Jesús nos enseñó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es, ellos no podrán levantarse en tu contra, no podrán decir, él va a caer. Yo conozco que él va a caer y porque sé que va a caer. No podrán levantar ni una mano ni una boca. El Señor es el que nos sostiene. Dice que no, porque el Jehová conoce el camino de los justos. Jehová conoce tu corazón, conoce el corazón de los que están sirviendo al Señor con humildad. Lo conoce, por eso es que no caen, porque el Señor los sostiene, los lleva en sus manos. El Señor conoce sus corazones. El Señor no mira las apariencias, cómo te vistes. El Señor no ve tus apariencias, tu físico. El Señor no ve tu potencial de tu fuerza, o de cómo hablas, cómo predicas, o cómo piensas. El Señor no se fija en eso. El Señor se fija en tu corazón, en tu búsqueda sincera para el Señor. Así es, por eso nadie podrá señalarte, nadie podrá, aunque por más que te digan, tú sigue y permanece fiel en el Señor. ¿Para qué? Para que el árbol, que somos las personas, ¿sí?, echemos raíces en el conocimiento de la palabra de Dios, echemos raíces en la Biblia y el Señor pueda levantarnos y pueda bendecirnos. Bueno, con esto concluyo este devocional. Con la última parte que dice, mala senda de los malos, mala senda de los inicuos, mala senda de los que se burlan de las cosas de Dios, mala senda de los que no están firmes en las cosas de Dios, perecerá, no hay de otra. Si tú piensas, no, yo un día me voy a componer, aquí dice que perecerás. Va a llegar un momento en que no vas a tener oportunidad de arrepentirte, de componerte, enderezarte, y así enterito con todas tus cosas irás al infierno. Con todo lo que estás acumulando, que nada te llevarás en esta tierra, pero dice la Biblia, construye hacia el cielo. Manda hacia el cielo la construcción espiritual que necesitas. Haz tesoros en el cielo. Haz tesoros en el cielo, no en la tierra. Así es. ¿Por qué? Porque esa senda te conduce a la perdición. La senda de los malos perecerá. Es decir, aquel que anduvo en consejo de malos, aquel que empezó a caminar en el camino del pecado, del mal, de la iniquidad, aquel que ya se sentó a blasfemar, se sentó a involucrar a otras personas en la maldad, como salió una vez en Facebook, no, que es hora de tirarle a los cristianos, tirarle y empezar a ver qué me sigue con los comentarios. Empezaron a blasfemar y mucha gente, sí, ese ya es la silla de los escarnecedores. El que empezó empezó a incitar, ya está en la silla, él está ya ordenando, mandando, involucrando a los demás, y los otros están siendo arrastrados a esa maldad. Bueno, ese es un ejemplo, pero ¿cómo termina eso? Porque le digo, es la espiral
del fracaso, la espiral de la iniquidad, la espiral que te conduce al infierno. Dice acá, esa senda te conducirá a la perdición. Y no solo a la perdición, perecerás. Perecerás. Serás borrado, ¿sí? Serás como el tamo que arrebata el viento. Con eso concluyo este devocional, pero yo quisiera involucrar una enseñanza más en la cual debes de, quizás otro día voy a extenderla, pero para estudiar la palabra del Señor voy a tocar unos temas muy rápido. Primero, son 6 puntos que saqué. Esto puedes verlo en internet, hay muchas maneras que te enseñan cómo debes de estudiar la palabra del Señor. Si no haces esto, en vano estás estudiando la Biblia. Debes de involucrar estas cosas. 1, debes de estar dispuesto a involucrar tu mente, tu corazón, tu cuerpo. Es decir, la mente para aprender, para absorber el conocimiento de la palabra de Dios. Tienes que involucrar el corazón para retenerlo y guardarlo y aprendértelo de memoria. Y debes de involucrar tu cuerpo, tus 5 sentidos, o sea, tus manos, tu cuerpo físico, para ir a practicar lo que aprendiste. Si no estás dispuesto a hacer eso, estás haciendo las cosas muy mal, estás haciendo nada más una religión. Así es, debes de desechar las emociones para buscar a Dios. Tú no le puedes acercarle a la Biblia con emoción. Señor, estoy así y yo no siento tu presencia y yo no se trata de sentir o no sentir, se trata de leer y aprender de la palabra del Señor y agarrar de la palabra del Señor la fuerza de lo que dice la palabra del Señor. El cristiano no vive por emociones ni por estados de ánimo. Hoy no me siento con ganas de ir a la iglesia, con ganas de cantar, con ganas de buscar a Dios. No, el cristiano vive por fe, con la confianza y la esperanza sobre lo que dice la palabra de Dios. Pero no para aquí. El cristiano, si solamente agarra eso para sí, dice yo leo la Biblia, yo la aprendo, yo la practico, yo, solo se está sirviendo a usted mismo. Usted está llevando un cristianismo egoísta, centrado en usted mismo, el cual no existe para Dios eso. El que usted viva para usted nada más, no existe ante Dios un cristiano así. Debe de involucrar incluso todo lo que es su vida, sus recursos para el reino de Dios. ¿Cuáles son esos recursos? El Señor demanda de sus discípulos que inviertan en su obra, en su iglesia, energía, tiempo, esfuerzo, economía, a fin que demos testimonio y estemos dispuestos a un servicio permanente en la obra de Dios, a fin de sostenerla y expandirla. Para expandirla necesitamos gente que la expanda. Para predicar necesitamos gente que obviamente que predique. Pero si usted nada más agarra la Biblia para usted, la lee para usted y se sienta nada más para usted en su casa, se está sirviendo a usted mismo. Si no involucra el servicio, no involucra el aportar recursos en la obra de Dios, y estoy hablando de aportar recursos no solo de dinero, aportar recursos de tiempo. Y usted me dice, es que es por mi trabajo, es que por mi escuela, por mis hijos y por mí. Y empieza a ponerle, no me lo diga a mí, dígaselo a Dios. Dígaselo a Dios. Si usted ora a Dios, Señor, estoy llevando un cristianismo donde no me puedo involucrar porque no tengo tiempo para ti, no tengo tiempo para tu obra. Dígaselo al Señor. No se lo quiere decir porque va a decir el Señor me va a castigar. No, toma, el Señor lo ve. Usted cree que no lo ve. Dice que Él tiene llamas de fuego, donde usted no quiere invertir en la obra de Dios, pero sí invierte tiempo en ver televisión, invierte tiempo en ir a gastar en su propia diversión, en gastos, en créditos, en eso, empieza a involucrar, pero no involucra en la obra de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo? Bueno, 2, cuando lea la Biblia tiene que ver si hay un mandamiento que atacar, que obedecer, o sea, que acatar, no atacar. Si hay algún mandamiento, hay algo en la palabra de Dios de lo que estamos leyendo que debemos de estar dispuestos a acatar, a obedecer, ¿sí? Porque si no estamos dispuestos a obedecer lo que leemos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y de lo contrario, solo estamos vacunando a las demás personas en contra del Evangelio, en contra de Jesucristo, en contra de la iglesia. Por eso la gente dice, yo no quiero la iglesia porque allá dan mal testimonio, allá son malos, allá es solamente ellos, allá nada más ellos vas y ni te hablan ni te saludan, y ya hay mucha gente vacunada. No, que yo prefiero hablar con Dios nada más directamente, pero déjame decirte que no. Para servir a Dios, tú puedes hablar a Dios en cualquier lugar, pero para servir al Señor tienes que hacerlo en una iglesia. No puedes hacerlo tú solito, porque tenemos muchas cosas que cumplir, como la encomienda de ir a predicar
La gente que se salva, ¿dónde va a estar? ¿Dónde va a ser alimentada? Tiene que ser alimentada en una iglesia, tiene que ser discipulada en una iglesia para que posteriormente ellos vayan a predicar a otro lado. Esa es la multiplicación. Si usted no se involucra en eso, usted nada más está perdiendo el tiempo. Usted nada más está jugando, usted está engañándose a sí mismo, usted está vacunando a todos en contra de Cristo, porque piensan que así llevar un cristianismo egoísmo, piensan que así es, y todos quieren hacerlo así, nada más nosotros, nada más yo, y ya nada más yo. No, está usted mal. Dice la palabra del Señor también, otro tercer punto, para poder aprender sobre lo que estamos leyendo. Por ejemplo, en el segundo hay un mandamiento que acatar, dice acá, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Hay un mandamiento acá, que acatar. No andar en el consejo de malos, ni estar en el camino de los pecadores, ni mucho menos sentarnos en la silla de los escarnecedores. Así es, acá hay muchos mandamientos. También dice acá, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Medita, en su ley medita de día y de noche. ¿Usted se la pasa cantando canciones del mundo, o se la pasa meditando en la palabra del Señor de día y de noche? Alabanzas a nuestro Dios, honra a nuestro Dios, ¿sí? ¿Está tu delicia en las cosas de Dios? ¿Está tu delicia en la iglesia? Tú pregúntate, ¿está tu delicia en la iglesia, en la casa de Dios? Sí, porque la casa de Dios tenemos que respetarla, tenemos que amarla, tenemos que desear estar ahí. Dice, mi corazón desea ardientemente los atrios de la casa de mi Dios. No dice, mi corazón desea estar orando fervientemente solo en mi casa, nada más, solo yo solito. No dice así la Biblia. Sí dice la Biblia que debes de orar en tu casa cuando no estás en la iglesia. Pero en la iglesia se va a aprender, se va a adorar al Señor. No se va a ver cuántos llegan. Sí, porque hay gente que dice, es que van poquitos. Sí, ¿y qué tiene que vayan poquitos? Está Dios ahí, adelante. Pues ahí, aunque no esté nadie ahí, pero que esté Dios ahí, yo ahí, a ustedes ahí me van a ver. Ahí me van a ver. En una iglesia donde no vaya nadie, vaya uno, vaya dos, pero ahí está la presencia de Dios, yo ahí voy a estar. ¿Por qué? Porque a mí me interesa estar donde está la presencia de Dios, no donde están las personas, donde las personas pueden fallar. Y al contrario, ser un ejemplo a las demás personas. Por eso a mí en el pasado siempre me gustó ayudar en muchas iglesias. Yo me iba, tienen misiones, yo me voy a las misiones. No, a mí me decían, no, tú estás acá arriba, aquí es tu lugar, donde están todos, aquí en el altar, donde está la multitud, agarra un instrumento, tú sabes tocar muchos instrumentos, involúcrate acá. No, un momento, a mí me gusta ir a servir. Aquí hay 10 que tocan guitarras, 10 que tocan el teclado, 10 que cantan, ¿sí? Pero es que tú cantas mejor, tú tocas mejor. No, yo ni soy cantante, ni toco mejor que otro. Yo sirvo al Señor, prefiero ir a servir en una misión. Por eso siempre he tenido ese amor de estar levantando misiones, abriendo misiones, porque me gusta ir a llevar la palabra del Señor. Bueno, 3, este es el 3. Hay un ejemplo que seguir, por ejemplo, en este pasaje dice, hay un ejemplo que seguir. Pues hasta de un personaje histórico de la Biblia hay acciones y conductas que lo llevaron a ser usados por Dios. Sí, para eso hay que desechar el individualismo, sí, porque si tú tienes motivaciones egoístas, perversas, donde solo te sirves a ti mismo, sí, tú tienes que decir, Señor, úsame. Pero cuando tú le digas úsame, porque el Señor te va a llevar a servir a otros, te va a hacer que te involucres en su obra para otros. Pero si ya tú no quieres, que a mí me cae mal esto, me caen mal los otros son así, son malos, son estos, son los otros, yo no quiero nada con ellos, porque la verdad yo prefiero estar solito sirviendo a Dios yo solito. No, ese cristianismo no existe, ese es un engaño de Satanás, para que el Señor te bendiga y para que el Señor te use, y como los personajes de la historia fueron usados para servir a otros. José, Dios lo puso en la cúspide, ya llegó a ser el segundo de Faraón, empezó a mandar, empezó a ordenar, empezó a comer bien. Cuando era esclavo, cómo sufrió. Cuando estaba en la cárcel, cómo sufrió. Pero ¿qué pasó? Él dijo, no, Dios me puso acá para servir a muchas personas. Dios me puso acá para ayudar a muchas personas. Dios me puso acá para ser útil para otras personas. Y empezó a involucrarse en el servicio hacia otras personas. Y dice que miles de personas de otras naciones venían a buscar el favor de José para que los ayude. Él nos decía, estoy ocupado, que los atienda mi secretario, estoy muy ocupado, estoy muy cansado, yo no estoy para eso, yo no estoy para tan tenido la gente, como viene, unos vienen sucios, otros vienen así, otros vienen diciéndome cosas, otros me insultan, otros me agreden, otros
están ahí diciéndome cosas y yo mejor me encierro en mi casa viendo televisión con el clima y que se arreglen ellos. No, él se involucró. Primero hizo traer a su familia y los puso en Gosén, los atendió, los estableció y empezó a dar una vida de servicio. Todo lo que no hicieron con él nos dice: a mí me trataron mal, a mí me ofendieron, a mí me hicieron esto, yo ahora que estoy bien, que se amuelen todos. No, hay un ejemplo que seguir, sigamos el ejemplo. Sigamos el ejemplo de los grandes líderes de la Biblia y de los pequeños personajes, incluso de aquellos personajes anónimos que no están sus nombres, pero están muchas grandes cosas que hicieron, como aquellos que dice, y aquel varón de Dios vino y hizo esto, pero no dice su nombre. No dice su nombre. Hay muchos personajes que no dice el nombre de ellos, pero no es importante su nombre, porque no es importante que figuremos, es importante que dejemos ser usados por el Señor. Bueno, 4. Hay una promesa en mi vida y para mi familia que incluye mi hogar, mi casa, la escuela, mi trabajo, ¿sí? Incluso el ministerio. Si hay alguna promesa que incluya todo eso, pues tengo que buscarla, tengo que escarbarla y sacarla y decir: aquí está la promesa, porque a veces no está a flor de tierra, no está así a la superficie. Tenemos que escarbar y encontrar el tesoro, que ahí hay una promesa escondida. Por ejemplo, en este pasaje dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo siento la presencia del Señor con este pasaje. ¿Por qué? Porque me estoy imaginando, orando, diciéndole al Señor: Señor, aquí dice tu palabra una promesa, que si yo medito, primero hay una condición: si en Jehová está tu delicia, si en Dios está tu delicia, si en su palabra está tu delicia, si en su iglesia está tu delicia, si en sus altares está tu delicia, ¿sí? Si involucrarte en el servicio de Dios, en un ministerio, en aportar tu tiempo, tu esfuerzo, tu economía en las cosas de Dios, está tu delicia. Como ahorita yo estoy aportando mi tiempo, estoy aportando también mi dinero, en el sentido de que en ese tiempo, de en lugar de irme a ganarme $1, $2 en esta hora, que más adelante el Señor me puede bendecir trabajando también, pero estoy separando este pequeño tiempo para el Señor, yo estoy invirtiendo. Entonces aquí está mi delicia. Dice la palabra del Señor: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Yo puedo irme a trabajar y abandonar esto y decir: yo para qué voy a estar dando un devocional, una lectura de la palabra del Señor para gente que ni me escucha, ni me ve, ni quiere oír la palabra del Señor. Pero esto viaja y va a viajar, y el Señor va a decir: este video lo voy a llevar a la persona correcta. Aquel como Felipe fue a predicarle a uno, viajó tanto a un camino desierto para predicarle a uno, pero ese uno regresó a su lugar, y me imagino que ese empezó a propagar la palabra de Dios allá, y valió la pena, porque por ese uno empezó a dar fruto la palabra del Señor en donde vivía este etíope. Venía de Etiopía, era un etíope, no sé dónde, bueno, eso no vamos a estudiar eso, pero de donde él venía, donde estaba, que estaba a cargo de los tesoros del rey, y estaba en un lugar un principal, ¿sí? Un lugar muy principal en el gobierno. Solo Felipe no lo sabía, pero el Espíritu Santo lo llevó. Lo mismo, yo no sé quién va a leer, quién va a ver, quién va a estudiar este devocional, pero se los estoy dando para que usted aprenda y el Señor con su Espíritu Santo le toque. Y aquí está la promesa. Dice: hay una promesa para mi vida, para mi familia, para que incluya mi hogar, la escuela, porque hay jóvenes que están estudiando, para mi trabajo, para el ministerio, que Dios me ha dado un ministerio. Hay una promesa para mi ministerio, para mi pastorado, para si soy evangelista, si soy un adorador del Señor, cantando, un músico que el Señor me ha dado para tocar en algún instrumento. Todo es parte de eso. Dice: sí, acá hay una promesa: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto. Fíjense, hay varias cosas acá. Da su fruto, o sea, la promesa es que va a dar su fruto. 2, su hoja no cae. O sea, tus acciones, tus esfuerzos no se van a ir en tierra. Lo que tú predicas no se vaya en tierra. ¿Por qué? Porque es palabra del Señor y no va a regresar vacía, sino que hará lo que el Señor quiere y prosperará. Su hoja no cae. O sea, no digas esto es que yo no sé, yo hago las cosas y siento que mi esfuerzo no me alcanza, no me rinde. Su hoja no cae.
O sea, serás prosperado. O sea, tendrás bendición, tendrás provisión. O sea, tu dinero no se irá en saco roto. El Señor, lo que tú siembres, lo que tú hagas, el esfuerzo que tú hagas, prosperará. O sea, te rendirá el esfuerzo. No como muchos dicen, no, estamos trabaja y no nos rinde. Pero tienes salud. El Señor te da salud. Por ejemplo, en mi vida, el Señor me ha dado salud. Yo veo a mi izquierda, veo a mi derecha, veo enfrente, veo atrás, gente enferma. Y hermano, estoy enfermo. Hermano, estoy caído. Hermano, me pasó eso. Hermano, me lo otro. Y yo veo que, digo, Señor, ciertamente no tengo mucho dinero. Yo quizás a veces no tengo ni para la comida. Pero yo veo que el Señor, estoy sano, estoy fuerte. Quizás no estoy tan fuerte como otros, no estoy tan gordo como otros, no estoy pachonchito como otros, dice, puruchito como dicen allá, pero realmente estoy firme y el Señor me mantiene con vida. Y muchos estamos así, o no, muchos están así. Entonces deja de ver lo que no tienes y date cuenta que tu hoja no va a caer. Tus acciones justas que estás delante del Señor, en el camino del Señor, no va a caer. El Señor dice que yo miro. Dice el Señor, yo lo tengo en cuenta, tu servicio en la obra de mi obra, yo lo tengo en cuenta porque no soy injusto. El Señor no es injusto. Y todo lo que hagas para la obra del Señor, que tú des buen testimonio, que tú camines en el camino del Señor, el Señor no es injusto para decir, este caminó en mis caminos, ese está en mis caminos, yo lo voy a desechar, yo lo voy a abandonar y voy a ponerle tropiezo para que todo lo que haga le salga mal. No, el Señor no es injusto. Dice acá otra promesa, son 3 promesas que da acá. Su fruto no da su tiempo, su fruto a su tiempo. Tienes que tener paciencia. A su tiempo vas a cosechar el fruto en la obra de Dios. A su tiempo, a su tiempo. Yo le voy a dar un testimonio. Yo aquí en esta misión tenemos techos de asbesto. Las paredes son sencillas. Es una zona rural, rústica. Cuando aquí se encierra el calor como ahorita que estoy sintiendo, realmente no se puede estar acá. Es un calor sofocante. ¿Y cuánto tiempo he estado acá? Mucho tiempo. Y le he orado al Señor, Señor, si a ti te place que tengamos un clima. Y ha venido otras bendiciones, pero no venía el clima. Pero recientemente el Señor nos proveyó para un clima que lo donaron. Gente lo donó y agradecemos. El Señor sabe quién lo donó. Y que el Señor bendiga abundantemente su economía. Porque lo que siembran en la obra de Dios les da para al 1000 por uno. Así es. Entonces, hoy ya cosechamos un fruto en la obra de Dios. El clima que lo estamos ya instalando, hoy va a quedar. Y eso es una promesa que el Señor nos dice, vendrá el fruto a su tiempo. Y así vendrá el vehículo. Necesitamos un vehículo mejor que podamos transportarnos. Vendrá el vehículo, vendrá el vehículo. Necesitamos más economía para poder sostener esta obra. Vendrá la economía. Vendrá la economía. A veces podemos pedir gente, pero a veces la gente que viene como que le entra por un lado y le sale por el otro. Pero con 1, con 2, con 3 que permanezcan orando, las bendiciones vienen. Y la tercera promesa es que todo lo que hace prosperará. Si tú sientes que lo que has hecho te sale mal, se rompe esto, se rompe tu máquina, se rompe el motor, se rompe esto, y todo lo que hagas empieza a salir mal y dice, me va de mal en peor. ¿Se han acordado de algún momento de su vida de eso? Que la gente les ha dicho, no, lo que tú necesitas es una limpia. Pero tú lo que necesitas es regresar al versículo 2, empezar a tener la ley de Jehová en tu delicia, empezar a hacer las primeras obras, ¿sí? Y empezar a meditar en la palabra del Señor, empezar a decir al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo mal? Que las cosas me están saliendo mal. Muéstrame, ilumíname para corregirme, como dice el salmista David, muéstrame mis errores ocultos para que yo los confiese. Si tú estás dispuesto a estar en esa actitud de humildad, mira, prosperará. Todo lo que hagas, prosperará, porque el Señor no es injusto. Créame, lo dice la palabra, el Señor no es injusto. Si tú haces cosas buenas en el camino del Señor, no cosas buenas aparte, que tú ayudes a los pobres, que eso, pero que no sirvas a Dios, no se refiere a eso. Se refiere primero está el servicio al Señor. Porque al Señor le dijeron, oye Señor, mira este perfume que derramaron, lo pudieron vender a los pobres. Espera, momento. Hay pobres y hay evangelio. Hay pobres y estoy yo. Primero está mi servicio a mí. O sea, yo soy tan digno como los pobres, más que los pobres, soy tan digno. O sea que en mi evangelio, en mi iglesia, en mi obra, tienes que ofrendar, tienes que diezmar, tienes que aportar. Es primero, es primordial en la obra de Dios. ¿Para qué? Para que seas prosperado. Sí, tú ayudas al pobre, ok, ayudas al pobre. Pero dice, los pobres van a estar contigo, siempre los puedes ayudar en un ministerio de servicio, en misericordia, pueden ayudar. Como ahorita queremos hacer un ministerio de servicio, siempre le he dicho a los hermanos, ya se acerca, oigo los pasos. Vamos a hacer un comedor
para dar aquí a mucha gente de comer y predicarles la palabra del Señor, pero el Señor va a suplir los medios, va a suplir las personas que van a aportar. Y si usted me está viendo y dice, yo quiero ayudar en esa obra, pues adelante, contáctame, porque queremos hacerlo para la obra del Señor. Ya gracias a Dios nos proveyó el techo, tenemos el lugar donde hacerlo, tenemos la estufa, el refrigerador. Ahora falta la comida, los días de trabajo, porque se necesitan días de trabajo, dejar de trabajar para meterse a trabajar en esa obra y ayudar a la gente, pero con el doble sentido, ayudarla y también darles la palabra. Entonces dice aquí, prosperará. Bueno, vamos a terminar ya porque me estoy prolongando. Y dice acá, hay una promesa, pues busca esa promesa en la lectura, búscala y órala y dile al Señor, aquí dice tu palabra que yo voy a dar fruto a su tiempo. ¿Será que ya es el tiempo? Ayúdame a entender si es el tiempo. Si no es el tiempo, ayúdame a permanecer fiel para que cuando sea el tiempo yo coseche sus frutos. Y mira, mi hoja cae, o sea, yo trabajo y mi fruto no da, Señor. Yo trabajo y siento que no me rinde. Aquí dice tu palabra que mi hoja no va a caer, sino que lo que yo haga prosperará. Oh Señor, me está saliendo mal las cosas, ayúdame, levántame, muéstrame que estoy haciendo mal. Aquí tú tienes que orar conforme a lo que dice la palabra del Señor. Y solo orando con este pasaje te vas a llevar 1, 2, 3 horas orando. Como hay gente que me ha dicho, hermano, yo no sé cómo orar. Pues miren, aquí tienen un buen ejemplo, pueden empezar a orar con este pasaje. 5. Hay un pecado o mal ejemplo que evitar. Mira, en la Biblia está mucha gente, no es para burlarse de ellos, no para decir cómo fueron tan tontos, cómo fueron tan torpes, no, hay que aprender humildemente de estas personas, incluso del mismo Judas, del mismo Saúl, que ellos caminaron con el Señor. Judas también hizo milagros, pero ¿cómo terminó? ¿Cómo acabó? No, ¿por qué? Porque se quiso satisfacer a sí mismo, se quiso servir a sí mismo, se quiso aprovechar de la situación y decir, aquí hay algo para que yo salga ganando, para que yo gane sobre los demás. Los demás quieren ocupar una silla, quieren ocupar el primer lugar, quieren sentarse a la izquierda y a la derecha. ¿Qué se sienten? Yo voy a por algo mejor, yo voy por la economía, que me den. Entonces Judas se perdió por eso. Entonces, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu motivación? Entonces, si hay un pecado que evitar, evítalo. ¿Sí? Si hay algún mal ejemplo de cómo se fue equivocando una persona, equivocándose hasta que terminó mal y desechado de la presencia del Señor, no te vaya a pasar a ti, aunque tú seas un llamado, aunque tú seas un evangelista, un pastor, un ministro, ¿sí? Como Saúl fue un llamado, fue un ministro, fue un servidor, fue un siervo de Dios. Fue un siervo de Dios y se fue cada vez perdiendo con sus decisiones equivocadas y tomando la batuta a él y diciendo, no, yo aquí soy el rey, siempre pensando, yo soy el que mando, yo soy el que ordeno. No, ¿cómo voy a dejar llevar por el pastor lo que diga el pastor? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Y cómo terminó? Desechado, no solo él. Olvídate que mueras tú nada más, fue desechado toda su familia fue desechada, o sea, fueron destituidos del linaje real. Y ese es un gran ejemplo para nuestra vida, un gran ejemplo que muchas veces somos desechados, no solo nosotros, hasta nuestros hijos son desechados por haber desechado la palabra de Dios. Bueno, 6 ya para terminar. ¿Qué principio hay aquí en este pasaje? ¿Qué principio del reino de los cielos debo de aprender, sí, para aplicar en mi vida? No se trata de mandamiento, principio. Hay mandamiento, que es el segundo que vimos. ¿Qué mandamiento hay que obedecer, que acatar? Y el sexto es, ¿qué principio del reino debo de aplicar en mi vida? Los principios son como los valores, ¿sí? Son valores que rigen la conducta. Los principios es la manera que debemos de conducirnos, comportarnos, cómo tratar, cómo pensar, cómo involucrarnos, ¿sí? Es la manera que debemos de hacerlo como ciudadanos del reino de Dios. Si usted es cristiano, usted es un ciudadano del reino de Dios y somos conciudadanos, no usted nada más el ciudadano, usted solito nada más. Somos conciudadanos todos los que nos hemos lavado con la sangre de Cristo. Pertenezcas a la organización o a la denominación o a la iglesia que pertenezcas. Así que vete olvidando de la denominación, vete olvidando de la organización, vete olvidando de decir, esta es mi iglesia, esta es mi denominación y solo nosotros. No. Está bien que tengas allá una denominación, una organización, está bien para que te disciplines ahí, obedezcas y trabajes y ayudes ahí. No es para que estés yendo de lado a lado, tampoco, no es para eso. No piense que estoy en contra de eso, no. Nosotros igual acá tenemos, no. Los que van a estar aquí
aquí van a trabajar. Los que van a estar allá, allá van a trabajar. Somos puntos en diferentes lugares que el Señor nos ha puesto para llevar el mensaje y la palabra de Dios, pero somos conciudadanos, somos hermanos en Cristo. Si usted no me quiere aceptar como hermano en Cristo, pues adelante, usted es el desechado, no yo, porque yo le estoy aceptando en el amor, en la misericordia, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué principio hay acá? Entonces, los principios, les digo, son las normas que los principios debemos de usarlos como normas, como valores para conducirnos en el reino de los cielos. Son verdades que nos ayudan a visualizar, verdades que nos abren los ojos, ¿sí? Para quitar los obstáculos. Los obstáculos, a veces tenemos obstáculos. Voy a poner un ejemplo, este es un obstáculo. Usted ya no me ve, así pasa, usted ya no recibe las bendiciones porque hay un obstáculo, obstaculiza su bendición. Entonces los principios hacen que los obstáculos se quiten y la bendición venga. Así es, quitan los obstáculos para que los problemas se resuelvan, para que Dios supla nuestras necesidades, para que no haya impedimento para recibir las bendiciones, porque su bendición de usted, su herencia ha sido asignada, ya está en un libro del cielo asignado la herencia que usted tiene, la bendición. Y Dios preguntará, ¿y por qué no has recibido esta herencia, hijo mío? Porque hay obstáculos. Hay obstáculos que impiden que recibas esa bendición. No estás preparado para recibir. Necesitas un odre nuevo. En un odre viejo, no, el Señor no te puede dar la bendición porque mire, se irá. Y así como viene, se va a ir hacia abajo y usted no lo va a retener. Y le puedo contar muchos casos iguales, pero nos vamos a alargar. Pero sí le digo que usted vea los principios. Por ejemplo, aquí hay un principio, dice acá, que hay varios principios acá. Por ejemplo, dice acá, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Está su delicia. Por ejemplo, en la ley de Jehová está su delicia. Aquí no es un mandamiento que nuestra delicia deba de estar en Dios. No hay un mandamiento que diga así, tu delicia debe de estar en Dios. No, no es así. Ese es un sentir, ese es un deseo que sale del corazón cuando involucramos la mente, el corazón. Cuando lo involucramos en la lectura de la palabra de Dios, entonces surge en nosotros el deseo, como decía el salmista David, dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi corazón, mi alma mía, ¿sí? por la fuente, por las cosas de Dios. Así. También el salmista David decía, mi corazón y mi alma desean ardientemente los atrios de la casa de Dios. No hay un mandamiento. No, ahí no está diciendo un mandamiento. Hay un principio que si tú deseas estar en la casa de Dios, deseas los atrios de Dios, mira, si tú deseas las cosas de Dios, obviamente vas a tener el favor total de Dios, porque Dios honra a los que le honran. Así es. Entonces, si tu delicia está en las cosas de Dios, hay un principio ahí. Todo te irá bien, te saldrán las cosas bien. Y aún en lo más pequeño, en lo más insignificante, el Señor te bendecirá. Serás bendecido. Bueno, con eso concluyo. Me prolongué porque aquí son dos estudios en uno. Uno, el estudio del espiral de la iniquidad. Y dos, los principios de cómo debemos de leer la Biblia para que se les quede ahí, lo puedan ustedes también entender. Y estoy dando el ejemplo de cómo en el pasaje donde leímos, estamos aplicando esos 6 principios. Y el principal, el primero, que dice que debo de dispuesto a involucrar mente, corazón y cuerpo y recursos. Involucrar mente, corazón, cuerpo y recursos. Apréndetelo de memoria. Y aquí es un principio muy fundamental para que puedas entonces aquí recibir del Señor. Ahí, ¿cómo puedes involucrar tu cuerpo en este? Dice, no anduvo en consejos de mal. El consejo, ¿cómo se recibe el consejo? Por el oído. O sea, vas a involucrar tu cuerpo, vas a cerrar tu oído al consejo malo. Vas a cerrar tus ojos al deseo pecaminoso. Yo deseo eso porque se ve bonito. No, nosotros no nos conducimos por deseos. Entonces vas a involucrar tu cuerpo de ahora en adelante, tus recursos, tu tiempo, tu economía en la obra de Dios. Gracias sublime fluye del Calvario, con su eterna gracia he sido transformado.